Bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal que tenemos cada 8 días. Ya ve que aquí ponemos a la luz pues varios temas y hoy vamos a hablar de un pueblo mágico. De por sí, todo México es mágico por sus costumbres, por sus creencias, por su comida, por sus grupos étnicos, pero en Sonora tenemos también pueblo mágico. Hasta ahorita creo que es tenemos dos, pero hoy vamos a hablar de Álamos, el otro pueblo mágico y que es de reciente nombramiento como mágico, es Magdalena de Quino, pero Álamos es un pueblo donde la historia se vive en cada vuelta de esquina. Durante mucho tiempo los espíritus convivían con la gente de Álamos, con las familias, los murmullos y los susurros de los muertos llegaban con el aire alameño, dicho de una manera muy poética, por supuesto. Visitar Álamos es como volver a Comala, aquel Comala de Pedro Páramo, pero también Álamos en sus monumentos nos habla mucho de la historia y de las entrañas de quienes lo formaron. Para hablar de ello, se encuentra con nosotros el antropólogo José Luis Perea González, él es delegado del INAH, y la arquitecta Marta Robles Valdenegro. Ella es también historiadora ahí en el INAH y en la sección de monumentos. Y participaron, Marta, en la elaboración de este libro, precioso libro que presentaron hace unos días sobre Álamos. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues muy bello el libro y sobre todo para propios y extraños, pues nos llena de orgullo tener un pueblo como Álamos, un pueblo mágico, delegado. Sí, así es. Desde el año 2000, en el caso de lo que representa la importancia histórica, arquitectónica y cultural que tiene Álamos, el presidente de la República, en el mes de noviembre de ese año, emitió un decreto presidencial para hacer una protección, conservación y difusión de patrimonio edificado de Álamos como una razón y como una prioridad de Estado que pueda permitir preservar todo lo que culturalmente representa Álamos. En los últimos años, particularmente en estos últimos 3 años, el Instituto Nacional de Antropología e Historia está haciendo una colección relacionada con las zonas de monumentos históricos que tienen ese decreto presidencial. En nuestro país hay actualmente 60 zonas de monumentos históricos y una de ellas es Álamos. Y por primera ocasión en el noroeste de nuestro país se edita un libro para conmemorar, para resaltar y para difundir todos los valores históricos y culturales que tiene una ciudad como Álamos. Por eso se editó conjuntamente esta publicación con el Instituto Sonorense de Cultura y recientemente lo hemos presentado en el Festival Ortiz Tirado en Álamos en el mes de enero y recientemente aquí en la ciudad de Hermosillo. Está acogido con mucho interés porque es la primera ocasión también en la que se reúnen arqueólogos, historiadores, antropólogos, arquitectos, biólogos para hablar de toda la riqueza que representa Álamos. Sí, en este libro de gran formato, pues sí, convergen muchas disciplinas, que es lo que va formando capítulo a capítulo el Álamos que conocemos, porque hablar de Álamos, historiadora, no es hablar de actrices o de actores, de directores de cine como los Almada, ni de apellidos muy conocidos también, sino pues es hablar de eso, de esa historia que le da a Sonora pues un pueblo mágico tan bello como esta región. Sí, de hecho, bueno, el legado cultural de Álamos está englobado tanto
por elementos materiales como inmateriales, ¿no? En Álamos todavía podemos observar muchas tradiciones y costumbres, como habla de los pueblos mayos, por ejemplo, el libro en alguno de sus apartados, y también dentro de lo que es la relevancia arquitectónica monumental que tiene Álamos, pues se da a través de su trazado urbano, ¿no? La zona delimitada como área de zona de monumentos históricos engloba cerca de 59 manzanas urbanas, en donde tenemos casi 200 edificios históricos, pues lo que hace un valor relevante en el ámbito de la arquitectura histórica y patrimonial. Pero además de eso, Álamos está rodeado por la Sierra de Álamos y tiene una gran cantidad de consideraciones, sobre todo como una reserva de la biosfera, ¿no? Debemos de considerar que en el 2007 Álamos fue reconocida por la Red Internacional de la Biosfera y bueno, esto también se habla un poquito en el contenido del libro, donde hace ver los valores naturales relacionados con la identidad misma de los pobladores y su relación con la sierra, no solo en el ámbito de las costumbres o del uso de los tipos de alimentos y demás, sino también en la relevancia que tiene esta sierra y su protección para la conservación de la arquitectura de Álamos, porque de ahí se extrajeron todos los materiales con que fue edificada esta ciudad novohispana, ¿no? Tenemos que ver que Álamos se funda hacia el último tercio del siglo XVII y básicamente el legado material que tenemos hoy en día pues es esa ciudad del XVII, ¿no? Y estamos viendo ahorita fotografías que también se concentran en el libro, sí, y que para quienes no conocen Álamos, que yo creo que pues casi la mayoría de los sonorenses lo conocemos, pues puede darles una idea de lo que van a encontrar allá. La creación como que se volvió loca en Álamos porque le dio todo, le dio minas, le dio flora, fauna. Y el río Cuchujaqui, por ejemplo, que por allí alguna vez me entero de que hay un pez que es la única parte donde se encuentra, que es el pupo, es en el río Cuchujaqui. Y sobre todo el clima, la arquitectura. Yo quisiera aterrizar en eso, en la arquitectura de Álamos. Es un hilo conductor, todos los edificios arquitectónicos de la arquitectura colonial, ¿o hay una mezcla? Creo que es hay una mezcla, ¿no?, de distintos valores. Los valores que le da el uso de los materiales que están en la región, como son la viguería que se utiliza con materiales como el roble o la mapa, o el entreverado de vara blanca que tienen las cubiertas de Álamos, pero también los muros de apoyo que son de adobe o cantera, que van diferenciando incluso las jerarquías sociales en la construcción habitacional de Álamos, ¿no? Si hablamos de arquitectura, pues tenemos una ciudad de los portales donde casi todos los edificios, tanto del 18 como del 19, están enmarcados hacia su interior por portales que van conjugando la distribución espacial de las viviendas, ¿no? Lo que nos da pues un escenario y una manera de sentir esa arquitectura diferente a la arquitectura contemporánea que vivimos hoy en día, ¿no? Pero también la misma arquitectura nos va marcando los tiempos de expansión de la misma ciudad y su riqueza material. Podemos hablar de una interesante forma de construcción en la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, por ejemplo, donde tenemos la presencia de una aportación del barroco mexicano con el barroco losánguico en su campanario, ¿no? Y que además se repite también de alguna manera
en los elementos decorativos de los portales que rodean la plaza de armas de Álamos, ¿no? Con estas columnas medias cónicas que tenemos enfrente de todos estos portales. Entonces realmente es una transculturación del saber de quienes llegaron a Álamos en su momento, y el uso de los materiales y los elementos que edificaron estas arquitecturas, ¿sí? Pero también debemos de considerar que Álamos es un conjunto de cosas, como usted bien comentaba, porque está mezclada los valores de la naturaleza, los valores del clima, de esta cercanía con la sierra, los límites del desierto, etcétera, ¿no? Entonces una serie de elementos que propician que tengamos este tipo de asentamiento humano, en donde lo que nos queda hoy en día pues es un legado material, cultural muy importante, pero donde en algún momento hemos hablado mucho de la presencia de distintos elementos de saberes tradicionales que todavía se conservan en Álamos, ¿no? Se puede ir a los poblados cercanos y ver cómo se fabrican los adobes, el ladrillo, o las costumbres de la gente también, ¿no? Para mí una de las cosas muy interesantes en Álamos es ver cómo todavía tienen sus hornos para el pan, cómo los niños distribuyen el pan a las 12 del día. Como que el tiempo se detuvo, ¿verdad? En Álamos. Sí, entonces todas esas manifestaciones culturales pues son parte de la identidad de esa comunidad. No solamente es la arquitectura, son las personas que viven ahí, la naturaleza que los rodea, los elementos que debemos de conservar, ¿no? Como las especies en peligro de extinción, la misma protección de la Sierra de Álamos como un elemento permanente, presente, importante para la conservación de la población, y que además es parte de la vida cotidiana de los alamenses. Es que hablar de Álamos es hablar de tantísimas cosas. Y ya ven que en las presentaciones de libros se pone muy bueno, pues con la intervención de los presentadores, pero a veces se pone mejor afuera, cuando ya se termina, y con la intervención de quienes no pudieron o no pudimos preguntar en la presentación. Y alguien decía, en relación a una de las preguntas que se hacía allí sobre la cosmogonía, alguien aportaba un poco más y decía, es que en Álamos todo converge en el centro, todo está tan bien trazado que converge en la plaza. Yo no sé si será o no será, pero vamos a hacer una pausa, y cuando regresemos, pues qué tal si nos cuenta, porque también en este libro hay un capítulo sobre los caminos, y me acordé mucho de ese capítulo cuando alguien decía que todos los caminos, así como en Comala, que todo converge en la plaza de Álamos. Vamos a ver, tiene que ver con el universo, o simplemente fue trazado así, parte de lo mágico, mítico de que nos gusta tanto a los mexicanos. Hacemos una pausa y ahorita regresamos. Ya regresamos, estamos platicando sobre la presentación del libro Álamos, un precioso libro que va a servir como referente pues para estudiantes, para historiadores, para pues público en general que quiera conocer más sobre Álamos. Entonces esta idea de legado, o este comentario que se hace allí después de la presentación, de que pues la plaza tiene mucho que ver con el universo y está trazada de tal forma que allí es un, por decirlo así, a lo mejor digo algo, algo que no se debe, pero un asentamiento universal. Sí. Bueno, las plazas en la historia de nuestro país y del norte de México han jugado un papel central en la organización, en la traza de las poblaciones, y desde luego en el tejido social y la cosmogonía de la gente alrededor de lo que es su vida pública, por lo que representa su vida religiosa, su vida social. Ahí están las autoridades civiles casi siempre, y por lo que representan los hechos históricos
y los momentos más importantes de la vida de un pueblo. Por eso son tan significativas las plazas como el caso de Álamos. Y Álamos, entendido también en la diversidad cultural que tiene, pues lo compone no solamente la gente que lo habita, sino todo lo que lo constituye. Como bien usted refería, está una sierra alrededor de Álamos, ríos, naturaleza, animales, que han tenido que ver con todo lo que ha constituido históricamente a Álamos. Álamos no solamente su arquitectura, sino es su pasado prehispánico, son la naturaleza que lo rodea, son la forma de ser de su gente, es la diversidad étnica que se encuentra presente con la presencia de los guarijíos, con la presencia de los mayos, con la manera en que convive toda esta trama de expresiones culturales que hacen tan rico, tan variado y tan importante Álamos. El INAH, con el gobierno del Estado, a través del ISC, quisimos hacer un libro no para antropólogos, no para arqueólogos, quisimos hacer un libro para la gente, una publicación dedicada a los sectores más amplios de nuestro estado y de la población, para que se pueda apreciar toda esa riqueza. Por eso el libro tiene artículos dedicados a la arqueología de la región, a los sitios arqueológicos que se han registrado, se han investigado, a las tradiciones arqueológicas que tenemos ubicadas en esa área. Se encuentran también artículos dedicados a la fundación de los pueblos y reales mineros de la región. Como usted decía, hay también algunos trabajos que refieren el camino real que existía entre el fuerte Sinaloa y Álamos, que tienen un pasado común, no solamente a nivel regional, sino a nivel incluso en el siglo XIX como un solo estado entre lo que era Sinaloa cuando y la República Sonora. de Occidente. Sí, así es. Y también se encuentran trabajos que dan cuenta de misiones que hoy podemos ir y que ya están prácticamente esos pueblos abandonados, pero que fueron muy importantes en otras épocas, como el caso de la misión de Macoyagüe. Hay un trabajo espléndido también asociado a la riqueza natural que tiene lugar y desde luego a todo lo que representan las culturas indígenas de Álamos. Entonces es un libro que sentimos que está teniendo una relación muy fuerte con la población para sentirse orgulloso uno de su pasado, de su cultura, para que se pueda compartir con los jóvenes, las familias, los niños. Es, como usted también decía, un libro que se puede leer a través de sus textos, pero también se puede apreciar por todo su trabajo en fotografía, en documentos, en mapas que contiene. Hay un muy excelente trabajo del fotógrafo Alejandro Navarrete, pero también hay otras aportaciones fotográficas de varios de los autores. Para no omitir la lista de los autores, simplemente diré que son destacados investigadores de Álamos, de Sonora, de Sinaloa, que contribuyeron para hacer posible este libro. Delegado, usted hace rato me comentaba que el libro se va a presentar también en el fuerte Sinaloa. ¿Por qué la relación específicamente con el fuerte? Sí, comentábamos que hay un pasado común entre Sinaloa y Sonora, particularmente en esta región, que se fue conformando a través de reales mineros. La minería fue fundamental para entender el proceso histórico colonial y para apreciar, si uno va al fuerte y va uno a Álamos, encontrará que hay muchos referentes arquitectónicos comunes, y encontrará también que hay un pasado en las tradiciones, en las fiestas, en la vida comercial que existe desde la época colonial.
comentaba yo que hay un trabajo en el libro del camino real entre el fuerte y Álamos, que fue hecho por la maestra Esperanza Don Juan, y que describe toda esa vida económica, social, de transportación, de comercio y de cultura que encerraron estas dos poblaciones. Nos está invitando el Centro INA Sinaloa y la Presidencia Municipal del Fuerte para que el 12 de abril hagamos una presentación del libro y pues sobre todo encontremos esos hilos de relación, de convivio y de identidad que están entre el Fuerte y Álamos. Y a propósito de encontrar, ¿dónde encontramos el libro? Pues muy buena pregunta, porque si alguien desea adquirirlo, se puede comprar en las oficinas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, aquí en Hermosillo, en Boulevard Hidalgo número 71, pero se puede encontrar en cualquiera de las librerías de Educal, que se encuentran en todo el país, y en algunas de las librerías del INA, que también se encuentran en diferentes partes de nuestro país. La investigación y las investigaciones que se concentran en este libro, ¿se hacen exclusivamente para él o eran proyectos que ya se tenían, proyectos de investigación que ya se tenían y se conjuntaron en Álamos? Sí, es una pregunta muy interesante y importante, porque lo que los autores presentan en textos cortos, pues corresponde a un trabajo, en algunos casos de más de 30 años de investigación que han estado llevando a cabo los antropólogos, no menos de 10 años que se ha estado trabajando a nivel arqueológico, y que la oportunidad de poderlo integrar en un solo libro nos los da el sentido de hablar de Álamos como lo que deseamos pueda estar representando para todos nosotros el patrimonio, que él en sentido de lo que representa en nuestro corazón y en nuestra idea de lo que somos, es asumir que el patrimonio es un asunto de todos, no es de una institución, no es de los especialistas, es que está presente en nuestra vida, en nuestros pueblos, en nuestra identidad, y lo tenemos que conservar, compartir y heredar a las nuevas generaciones. Sí, que conozcan las nuevas generaciones, si no tienen la posibilidad de ir, pues a través de la lectura. Y Marta, su participación en el libro, ¿qué aporta como novedad pues en la investigación sobre los monumentos? Bueno, puedo comentar un poquito ampliando su pregunta anterior, ¿no? Casi la mayoría de los apartados habla sobre distintos proyectos de investigación, como refería el antropólogo. En mi caso, le puedo decir que es un proyecto que nace en la década de los 90 a través de un programa de catálogo de bienes inmuebles del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el que participa la sección de monumentos históricos, y también en el que hay un convenio de colaboración entre el entonces municipio de Álamos y precisamente este vínculo de que hablábamos con Sinaloa, con la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Facultad de Arquitectura. Se realizó un catálogo de los edificios históricos de Álamos. Entonces, en mi aportación hace referencia al decreto y a las manzanas urbanas que integra la zona de monumentos históricos, pero atrás de eso hay una serie de trabajos como son todos los levantamientos arquitectónicos de cada uno de estos edificios, su inventario, su valoración, su análisis de los sistemas constructivos para diferenciarlos por épocas, y después de ello indicar la zona que debe de conservarse, que en este caso es alrededor de 0.6 kilómetros a la redonda a partir precisamente de la plaza de armas, ¿no?, de Álamos. Entonces, detrás de nuestra aportación hay un trabajo de investigación y de estudio
para determinar esa zona de monumentos históricos, sus etapas de transición con respecto a las nuevas arquitecturas que están presentes y conviviendo con la ciudad histórica. Pues muchas gracias, qué bueno que pudieron estar también aquí en Televisión Educativa presentando el libro y pues que haya muchos lectores del mismo. Delegado, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por tener la oportunidad de platicar de este libro que esperamos sea de aprecio y de gusto de toda la gente de Sonora. Sí, muchas gracias, Rosario, por recibirnos y por darnos la oportunidad de mostrar a la comunidad de esta información, ¿no? Y que puedan acceder a ella y pues que traten de comprarlo, ¿no? Realmente no es costoso y la edición es de muy buena calidad y la información pues excelente trabajo de todos mis compañeros del Centro de INA Sonora y de las otras participaciones también. Es un trabajo de años de investigación concentrado en un libro de gran formato. Pues muchas gracias. Gracias a usted. Recuerde, dentro de 8 días la cita es aquí en Televisión Educativa para poner otro tema a la luz. Y si tiene que salir, vaya a Álamos para que vea todo lo que el libro nos comenta. Gracias. Yeah.